En un trono de excelsa majestad, un trono más rico que cualquier imperio de Oriente, Satanás se erigió sobre la asamblea de príncipes caídos. Con una voz llena de altiva imaginación y tenaz orgullo, proclamó que ningún abismo podría contener su vigor inmortal. Les aseguró que, a pesar de su caída, se levantarían más gloriosos y formidables que antes. Les recordó que la desesperación lo había elevado a un trono seguro, libre de la envidia que reinaba en el cielo. Finalmente, les propuso la pregunta que definiría su futuro. ¿El camino a seguir era la guerra abierta o la guerra oculta? Satanás cayó, y el primero en ponerse de pie fue Moloch, el más audaz y soberbio de todos. Su desesperación le había dado una fiereza aún mayor. Con un tono de desprecio hacia la cautela, abogó por la guerra abierta. Propuso armarse del furor y las llamas del infierno, para ascender a las torres del cielo y responder con un trueno infernal a los rayos del Creador. Desestimó el miedo a la aniquilación total, argumentando que la no existencia era preferible a vivir miserables por la eternidad. Si no es la victoria, al menos será la venganza, concluyó. Del lado opuesto de la asamblea se levantó Belial. A pesar de ser una criatura de gran belleza, su naturaleza era la de un espíritu vicioso y cobarde. Con una lengua que destilaba persuasión, se opuso al plan de Moloch. Advirtió que la guerra era una locura y que los centinelas del cielo hacían imposible todo acceso. Sugirió que una nueva agresión solo provocaría la ira final del vencedor, lo que podría llevar a un castigo inimaginablemente peor. Belial concluyó que el único camino era la inacción, la resignación y la espera de que, con el tiempo, el dolor se apaciguara y se adaptaran a su nueva realidad. Mahón continuó su discurso, argumentando que no debían aspirar a regresar al cielo. Se burló de la idea de la servidumbre de adoración, de una eternidad de cantar aleluyas a quien tanto odiaban. Su propuesta era construir un imperio propio en el infierno, prefiriendo la dura libertad de su nueva prisión al yugo de la servidumbre glorificada. Propuso convertir su desgracia en prosperidad, extrayendo oro y diamantes para edificar un nuevo reino. La asamblea, exhausta de la guerra, murmuró en aprobación. El sonido era como el de un mar que se calma tras una tempestad, ya que el plan de Mahón era mucho más atractivo que el terror de otra batalla. Pero entonces se levantó Belcebú, un pilar del estado infernal y el segundo al mando. Con una mirada grave, disipó la ilusión de la independencia. Les recordó que no habían sido arrojados al abismo para ser libres, sino para ser cautivos bajo el inquebrantable yugo del Creador. Él gobernaría el infierno con un cetro de hierro, así como gobernaba el cielo con uno de oro. Belcebú propuso un plan más siniestro. Una antigua profecía hablaba de un nuevo mundo, un hogar para una nueva raza llamada el hombre. Su plan era encontrar y corromper a esta nueva creación. Esta no sería una simple venganza, sino una forma de dañar al Creador de la manera más profunda, haciendo que sus hijos se volvieran contra él. La asamblea se regocijó con el perverso plan. Cuando Belcebú preguntó quién emprendería el peligroso viaje a través del abismo, la multitud se quedó en un silencio tenso, paralizada por el inmenso riesgo. En ese momento de duda, Satanás se levantó. Con la altivez de un monarca, se ofreció a ir él solo, aceptando el peligro como parte de su deber de liderazgo. Ordenó a sus súbditos que mientras él estaba fuera, se dedicaran a explorar su nuevo hogar y a buscar la manera de mitigar su sufrimiento. De esta forma, el destino del nuevo mundo y de la humanidad quedaba sellado. Con su decisión, el monarca infernal evitó cualquier réplica. La asamblea, aliviada, se levantó en masa. El sonido fue como un trueno distante, y se inclinaron ante Satanás con la reverencia debida a un dios. Lo ensalzaron por su sacrificio, ya que, a pesar de ser demonios, aún conservaban vestigios de su virtud. El consejo se disolvió. Los grandes señores infernales se retiraron, mientras la multitud se dispersaba, buscando distraerse del tedio y el miedo. Algunos organizaron simulacros de batallas,
reviviendo la gloria de su antigua lucha. Otros, más pacíficos, se enfrascaron en discusiones sobre la providencia y el destino, intentando comprender su caída con una filosofía inútil y vana. Mientras tanto, otros demonios formaron grupos de exploración para buscar un lugar más tolerable en el infierno. Se adentraron en las vastas y desoladas regiones, siguiendo los 4 ríos infernales: el Estigia, de odio; el Aqueronte, de tristeza; el Cocito, de lamentos; y el Flegetón, de furia. Más allá, se encontraba el Leteo, el río del olvido. Pero el destino no les permitía beber de él, y su camino era bloqueado por Medusa, que hacía que el agua huyera de sus bocas, aumentando su tormento. Los exploradores se encontraron con un continente helado y oscuro, donde los vientos y el granizo se amontonaban en ruinas de hielo. Las furias, armadas con garras, arrastraban a los réprobos de un extremo a otro, de un fuego abrasador a un frío insoportable. Los demonios veían, por primera vez, las profundidades de su nueva prisión. Vagaron por valles desolados, montañas de fuego y hielo, lagos, pantanos y abismos. El infierno era un mundo de destrucción, un lugar donde la vida moría y la muerte vivía. Un lugar que solo podía engendrar seres monstruosos y abominables, más repugnantes que cualquier criatura de la fábula. Mientras los demonios exploraban el infierno, Satanás, el enemigo de Dios y el hombre, se lanzó en un vuelo solitario hacia las puertas del abismo. Atravesó el vacío con una majestuosa determinación, pareciéndose a un gran navío que navega hacia un puerto lejano. Finalmente, las colosales murallas del infierno se hicieron visibles, con sus 3 puertas triplicadas de bronce, hierro y roca de diamante. Ante ellas, sentadas a cada lado, había 2 figuras formidables. Una de ellas era el pecado. Tenía la apariencia de una mujer bellísima de la cintura para arriba, pero su cuerpo terminaba en una serpiente repugnante, con una cola venenosa. Una manada de perros rabiosos rodeaba su mitad, ladrando sin cesar. La otra figura era la muerte. No tenía forma ni contorno claros, era una sombra negra y terrible, que blandía un dardo mortal y llevaba una corona en su cabeza informe. Al acercarse Satanás, la muerte se levantó, haciendo temblar el infierno con sus pasos. Con desdén, Satanás le preguntó quién era para oponerse a su paso, advirtiéndole que no pediría permiso. La muerte respondió con furia, reconociéndolo como el ángel traidor y diciéndole que se fuera a sus calabozos, pues él era el señor de ese lugar. Justo cuando los 2 monstruos estaban a punto de enzarzarse en un combate mortal, el pecado se lanzó entre ellos, lanzando un grito aterrador. Les imploró que se detuvieran, revelando un secreto monstruoso: la muerte era el hijo del pecado, y el pecado era la hija de Satanás. El pecado le explicó a Satanás que ella había nacido de su cabeza, en el cielo, durante la rebelión. La guerra civil en el cielo los había derribado a todos, y ella había recibido la llave de las puertas del infierno para mantenerlas cerradas para siempre. Pero el tormento no se detuvo ahí. Su hijo, la muerte, que nació de su unión con Satanás, y de ese acto nacieron los perros rabiosos que la atormentaban constantemente, royendo sus entrañas y regresando a su seno para renacer. Viendo una oportunidad, Satanás fingió emoción y afecto por su hija y su nieto. Les dijo que no venía como enemigo, sino como un salvador que los liberaría del tormento. Les prometió un viaje a un nuevo mundo, lleno de vida y de criaturas recién creadas, donde la muerte y el pecado podrían alimentarse sin límites y vivir libres y felices. Con la esperanza de un nuevo paraíso, la muerte sonrió horriblemente y el pecado, sin dudar, sacó la llave fatal de su cintura. Abrió las puertas, que solo ella podía mover, con un ruido ensordecedor que hizo eco en las profundidades del Averno. Al abrir las puertas, el pecado se dio cuenta de que no tenía poder para volver a cerrarlas. Estas quedaron abiertas para siempre, lo suficientemente anchas como para permitir el paso de un ejército entero. Un espeso humo rojizo,
como de un horno, vomitaba de ellas. De repente, un espectáculo aterrador se presentó ante los ojos de Satanás. El abismo del caos, un océano oscuro, ilimitado e insondable. Era un lugar donde el tiempo, el espacio y la dimensión se perdían. En su centro, reinaban la noche antigua y el caos, sumidos en una guerra eterna. Calor y frío, humedad y sequía, eran los campeones que se disputaban la supremacía. El caos reinaba con un cetro de desorden, y el azar era su único ministro. Satanás se detuvo en el borde de este abismo, un mar sin mar, una tierra sin tierra, y se preparó para la travesía. Desplegó sus alas, que parecían grandes velas, y se lanzó al vacío. Al principio, logró elevarse, pero de pronto, perdió su impulso y cayó como un plomo. Estuvo a punto de caer para siempre, pero la explosión de una nube tempestuosa lo lanzó hacia arriba de nuevo. Así, su viaje continuó. A veces volaba, otras nadaba, se arrastraba y se sumergía. Finalmente, llegó al trono del caos, un pabellón de ruinas donde la noche antigua se sentaba junto al viejo anarca. Satanás se dirigió a ellos con cautela, pidiéndoles la ruta más corta hacia el nuevo mundo, un lugar que, según le habían dicho, se había creado recientemente. El caos, con voz temblorosa, lo reconoció como el líder derrotado de la rebelión. Le dijo que había visto a sus legiones huir a través del abismo. Le explicó que el nuevo mundo y el paraíso estaban suspendidos por una cadena dorada en el borde de su reino. Le advirtió que el camino estaba más cerca, pero también era más peligroso. Sin dudar, Satanás se lanzó con renovada fuerza, luchando contra los elementos desatados en el caos. Su viaje fue más arduo que cualquier travesía mítica, pero su determinación lo impulsaba. Con cada paso, sentía la influencia de la luz, una débil esperanza que brillaba en la oscuridad. Al fin, a lo lejos, vio su objetivo. El paraíso, el nuevo mundo, suspendido como una pequeña estrella. Con una inmensa sed de venganza, aceleró su vuelo. Su destino estaba a la vista.